Muy buenos días, es un placer para nosotros estar una vez más aquí con ustedes, transmitiendo desde el Templo Fuente de Vida con el pastor Esteban Reyes a través de los canales de Facebook. Y los invito en esta mañana para que podamos alabar al Señor con este canto que se llama El Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos te obedece, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nada es grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy buenas tardes. Saludamos a todos los que nos están sintonizando en este momento. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Fuente de Vida, en representación de la Iglesia Fuente de Vida y de la Iglesia La Gracia. Saludos a todos y cada uno de los hermanos de estas iglesias que nos ven fielmente.
Y también a todos los que nos sintonizan en esta hora en diferentes partes aquí de la región, Ciudad Juárez, El Paso, personas que nos están viendo también en España. Tuve la dicha de escuchar a una persona que nos dice que nos están sintonizando allá, personas que nos están viendo aquí en el país, en México. Saludos a familiares, amigos que nos sintonizan fielmente cada semana también. Quiero saludar también al grupo de capellanes de México, que también muchos de ellos nos sintonizan en diferentes partes de la República. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Pues una semana más, podemos decir, como dice la Escritura, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos hoy a meditar un momento en la Escritura. Vamos a abrir la palabra en Colosenses capítulo 1. Vamos a estar revisando del versículo 9 al 12. Y yo quisiera que hoy meditáramos todos juntos y que ahí donde estás en tu casa, aquí hay personas que me acompañan el día de hoy, personas que están en la producción. Yo quiero agradecerle tremendamente y dar un reconocimiento a los hermanos que fielmente han estado durante estos 3 meses con nosotros aquí en la transmisión. Yo quiero agradecer a hermano Beto, a Eva, que ellos están en la alabanza. Gracias por su fidelidad y porque en ningún momento ellos han fallado, han estado aquí siempre. Quiero agradecer al hermano Omar también, que es mi hermano también. Gracias por tu tiempo, por tu fidelidad también, por estar aquí con nosotros. Y bueno, bienvenidos a los que hoy nos acompañan aquí. Nos da mucho gusto. Los hermanos Rocha hoy están acompañándonos. Me da mucho gusto. Un saludo desde aquí. Y también quiero agradecerle a Javier, que es nuestro productor estrella. Él está a cargo de la cámara, del sonido, es nuestro ingeniero de audio, y gracias a Dios por tu vida y por tu fidelidad. Quiero agradecer también a Chuy Leaños, a Wendy y también Domínguez, que nos están apoyando con la cuestión de la distribución de este material y que hacen posible que llegue a diferentes partes de la República y de Estados Unidos, así que Dios los bendiga. Bueno, yo quisiera que leyéramos. ¿Qué les parece si antes de leer vamos a hacer una breve oración pidiéndole a Dios que nos guíe y luego leemos? Vamos a orar, vamos todos juntos a hablar con Dios. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar reunidos, Señor, y transmitiendo este mensaje a los hogares, a las personas, Señor, que por razón de esta contingencia no podemos congregarnos. Señor, ya deseamos pronto estar en tu casa, Señor, todos juntos y poder disfrutar de lo que dice el salmista, que es delicioso, que es hermoso, habitar los hermanos juntos. Señor, Padre, te pedimos que pronto eso sea posible. Padre, y en la medida que vamos avanzando en este tiempo difícil, Señor, permite que tu palabra penetre en nuestros corazones, que tu presencia, la unción de tu Espíritu Santo permanezca con nosotros, Señor, y que nada nos desarraigue de ti, Señor, y que nada nos separe, Señor, de ti. Padre, permite que esta palabra sea de aliento, sea un aliciente para nuestras almas. Permite que esta palabra, Señor, sea una esperanza, Dios, para nosotros de permanecer en ti. Dios, te adoramos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12 de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí. Estaba escuchando las noticias de que debido
a esta contingencia, se mueve el tiempo de las Olimpiadas que estaban programadas y bueno, al igual que las Olimpiadas, se han cambiado los planes, los pronósticos económicos han cambiado, todo ha cambiado a raíz de esto que estamos viviendo. Es un proceso interesante, difícil, nos estamos adaptando, estamos haciendo cambios específicos. Hablando de las Olimpiadas, yo quisiera hablar de los que van por parte de un país a representar a su nación en esta Olimpiada o en estos concursos que hacen. Y un representante de una nación en las Olimpiadas carga su bandera y al inicio, cuando se inauguran las Olimpiadas, siempre hay una ceremonia y pasa todo el grupo de atletas que van a participar durante la Olimpiada y va el contingente llevando una bandera orgullosamente representando a su país. Y cada vez que pasa un contingente, todo el público que está ahí aplaude y ellos con orgullo empiezan a ondear su bandera y empiezan a mostrar la bandera lo más alto posible. Y ellos desean algo profundo, no solamente es levantar la bandera, ellos lo que desean y su pensamiento mientras van caminando en esa inauguración es, ellos quieren ser unos dignos representantes de su pueblo. Ellos tienen el anhelo y la visión de ir más allá de solo levantar la bandera cuando van en la ceremonia de inauguración. El deseo de ellos es poder representar a su nación de una manera digna, no solamente con el caminar enfrente del público en la inauguración, sino con su desempeño. El poder hacer para lo que se prepararon durante años de una manera excelente y de esa manera levantar su nombre, el nombre de su país en alto. Cuando el atleta está compitiendo, estoy seguro que solamente tiene un pensamiento. Y lo que está pensando es, él quiere ganar para su nación. Él quiere enaltecer a su nación. Porque él sabe que los ojos, desde el más grande, desde el más anciano, hasta el más pequeño de su nación, lo están viendo por televisión, lo están viendo por internet. Él sabe perfectamente que cuando está participando en el ejercicio que le corresponda, sabe que es representante de su pueblo. Él sabe que puede hacer orgulloso a su pueblo, puede hacer que nos sintamos orgullosos los mexicanos del contingente mexicano. Él puede hacer que los compatriotas de él se sientan contentos, o lo contrario, puede hacer que se sientan avergonzados según su desempeño. Recuerdo que ha habido maratones interesantes que se han hecho y ha sido penoso y vergonzoso. Por ejemplo, lo que ha pasado en Rusia. Rusia fue expulsado sin posibilidad de participar en ninguna Olimpiada durante algunos años. Fue una sentencia a raíz de que todos sus atletas, o la gran mayoría, habían usado esteroides o habían usado algún tipo de químico que les daba más fortaleza y los ponía en una mayor ventaja que los demás competidores. Y esto hizo, después de una investigación, que el país de Rusia quedara avergonzado, no solamente en su propio país, sino ante todo el mundo, por esta práctica deshonesta. Y esto fue un escándalo a nivel internacional. Ahora, el atleta puede hacer que se sienta orgulloso su país, o puede hacer que se sienta totalmente avergonzado. En otra ocasión, recuerdo haber visto la noticia de un hombre que participó en ciclismo, y después de haber ganado varias competencias, esta persona es investigada y encuentran en su sangre también la presencia de químicos que ponían en ventaja a él sobre los demás compañeros competidores, y esto lógicamente hizo que él fuera deshonesto y fuera descalificado, y le retiraron los premios y medallas que había ganado. También hay casos de personas que están corriendo maratones y que lo que hacen es que algunos tramos los hacen en vehículo, en total deshonestidad y con una
planeación previa, buscando en todo momento ganar, pero sin ser ellos honestos. Y eso los ha llevado al país a ser un país totalmente vergonzoso. Ahora, si tú eres cristiano, tú eres representante de un rey. Si tú eres hijo de Dios, entonces tú estás representando a una familia. Si tú te sabes escogido por Dios y sabes que tú tienes una visión misional sobre ti que Dios ha puesto, entonces eres un embajador de Jesucristo. La palabra de Dios menciona la palabra embajador, y este es un término que habla de alguien que representa a una nación. Es alguien que va de parte de, en este caso cuando dice que somos embajadores de Cristo, significa que somos llamados, de hecho creados por Dios. Somos llamados por Él para ser parte de su familia, para ser parte de la nación santa de Dios. Y somos enviados por Él como de parte del mismo Jesucristo. Entonces tenemos una visión y tenemos una visión. Yo creo que va más allá y es algo que tiene un peso mayor que ser representantes de una nación terrenal. Es algo que tiene más peso que ser nosotros, tener sobre nosotros la responsabilidad de representar a un pueblo aquí en la tierra. Lo interesante y el misterio espiritual en esto es que es un pueblo espiritual. Esta es una nación santa, dice la Escritura. Somos una raza escogida por Dios. Estamos hablando de sus hijos exclusivamente para poder nosotros cumplir la misión de Dios, el propósito de Dios. El llamado de Dios para sus hijos es ser representantes de Él, ser representantes de una nación. Y conforme vamos corriendo el maratón de la fe, como lo menciona el autor del libro de Hebreos, en las graderías, dice la Escritura, están todos los héroes de la fe que nos están observando. Están todos aquellos que nos anteceden. Está un Abraham, está un Jacob, allí está un Moisés. Están los grandes personajes que admiramos y que la Escritura nos mencionan. Y nosotros somos aquellos que ahora, en este tiempo presente, vamos avanzando y participando en esta maratón, y todos aquellos están alrededor echándonos porras. Son personas que ya pasaron por este proceso, son personas que saben exactamente el propósito para el cual fueron creados y que hoy están disfrutando de la presencia de su Rey en la nación santa. Pero hoy tú y yo estamos en las graderías, estamos en medio del estadio y ellos están en las graderías observándonos. Ahora nosotros participamos en estas ternas, ahora nosotros participamos en esta vida y tenemos que cumplir nuestra misión, y tenemos nosotros con un objetivo claro de hacer la voluntad, de estar en la voluntad de Dios, de amar la voluntad de Dios, de estar buscando la voluntad de Dios. Yo quiero preguntar el día de hoy, quiero mencionar el día de hoy, no solamente nos está observando los héroes de la fe pasada, nos están también observando la iglesia en general, nos observa el mundo en general, nos está observando el Rey, nuestro mismo Señor que nos llama, que nos ve y que nos conoce. Él nos está observando. Él está viendo nuestro caminar, Él está viendo nuestros pensamientos, Él sabe a dónde vamos, Él sabe las motivaciones. Dice la Escritura que Él discierne los pensamientos, los tuétanos, por el poder del Señor. La pregunta es, ¿cómo representas el reino de los cielos? La pregunta es, mientras vamos nosotros participando en la olimpiada espiritual de la vida, ¿eres de aquellos que orgullosamente visten su traje inaugural, levantando la bandera con gozo? ¿O eres de los que a la hora de correr, a la hora de sufrir, corres con diligencia a la meta, como un fiel representante del pueblo de Dios? Dice la Escritura que debemos andar como es digno del Señor. Este pasaje el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas y le está diciendo, ¿saben algo? Ustedes deben correr como es digno, deben andar como es digno del Señor. Dice, por lo cual también nosotros,
Y esa es la petición apostólica de Pablo. Está diciendo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Desde que supimos, está diciendo que ustedes encontraron al Señor y que el Señor les salvó a ustedes. Desde que supimos que hay una iglesia en Colosas, que era una ciudad que era 100% pagana. Y era una sorpresa, era algo sorprendente saber en el tiempo antiguo que una ciudad tan llena de politeísmo, con tantas deidades y con tanta falta de fe y con tanta manera impía de vivir, lejos de Dios, de repente llegan noticias a Pablo y a Timoteo de que hay una iglesia y que hay un grupito de personas que se están congregando y que buscan a Dios y que aman a Dios. Pablo y Timoteo escriben esta carta y entonces lo que dicen en esta carta es: desde que supimos, ¿sabes qué? Nos pusimos de rodillas, no dejamos de orar por ustedes y de pedir, fíjate la petición santa y apostólica del apóstol Pablo, pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo y Timoteo están recibiendo un reporte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Colosas. Ese reporte entonces está motivando a estos dos pastores a escribirles consejos prácticos. Pablo dice, ¿sabes qué? No dejamos de orar por ustedes. Y nuestra petición va encaminada para que ustedes logren correr de la manera que Dios quiere, que Dios demanda. De tal manera que lo que ustedes hagan en esta carrera o en esta participación olímpica espiritual, en todo lo que hagan, que Dios sea glorificado. Por eso dice, como es digno del Señor. Lo que está diciendo es, así como ustedes ahora le pertenecen a Él, ustedes ahora son de Él, ahora ustedes son de una nación, ustedes tienen un apellido porque han sido adoptados como hijos, entonces tienen que representar de una manera adecuada al Señor. El apóstol Pablo no solamente les dice, caminen rectamente, hagan el bien, les está diciendo qué necesitan hacer para que puedan caminar como es digno del Señor. Y la pregunta hoy es, ¿qué necesitamos para andar como es digno del Señor? Pablo oró y la petición específica es por el conocimiento de su voluntad. Lo que está diciendo, pedimos porque ustedes sepan cuál es el corazón de Dios. Pedimos porque ustedes conozcan qué es lo que Dios demanda de ustedes. Pedimos porque haya claridad en el corazón y ustedes sean dirigidos, encaminados a la visión de Dios. Cuando tu esposa, le hablo a los hombres, sabe el guisado favorito de su esposo y busca agradarlo, eso es lo que le prepara, porque conoce sus gustos, sus preferencias. El día que quiere fastidiar al esposo, le prepara el platillo que ella sabe que no le gusta, lo que sabe que está fuera de su gusto. Cuando los hijos desobedecen a los padres, es importante que los hijos obedezcan a los padres, y cuando estos desobedecen, entonces están fuera de la voluntad del papá. Sé el caso de una jovencita que su madre le dijo, no vas a ir a una fiesta. Y esta jovencita aferrada a ir a la fiesta y le hizo un berrinche a la mamá, le dijo, mamá, yo quiero ir. Una jovencita de 14 años quería irse a una fiesta a las 9 de la noche. La mamá lógicamente le dijo que no, la mamá siendo creyente. Esta jovencita en su rebeldía, de noche, ya como a las 11 de la noche, llama por teléfono a sus amigas, van por ella y ella se escapa por una ventana. Se dan cuenta de su ausencia cuando tocan a la puerta como a las 5 de la mañana y era la policía para despertar a la mamá y entregarle a la jovencita en un estado totalmente embriagada y drogada. Y no solamente eso, habían abusado sexualmente de ella. Una situación terrible. Estaba fuera de la voluntad de su madre.
Cuando conocemos los gustos, las preferencias de los demás, cuando entendemos cuál es la orden de aquellos que están en autoridad sobre nosotros, eso nos da la posibilidad de cumplir, nos da la posibilidad de agradar, incluso cuando llega una visita a la casa, a los que nos acompañan. Y les voy a platicar esto. Una ocasión el novio de una muchacha hablaba con la mejor amiga para conocer los gustos, y le dice a la amiga de la novia, le dice: oye, yo quiero que me digas, porque ella ya me dijo que sí quiere ser mi novia, es mi novia ahora, pero yo necesito saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Entonces se sienta a platicar con la amiga, y la amiga le dice: le encanta la comida italiana, le encanta la ensalada con queso de cabra, los ravioles, le gusta el té frío y el flan napolitano de postre. Entonces, cuando salió por primera vez, después de que la novia le dio el sí a un restaurante, lo primero que hizo fue llevarla a un restaurante italiano y le dijo: permíteme pedir por ti. Y le pidió exactamente lo que la amiga le hizo saber que le gustaba a la novia, y entonces la novia se quedó fascinada y dijo: este es mi hombre ideal porque sabe lo que me gusta. ¿Qué tanto conoces tú la voluntad de Dios? ¿Qué tanto sabes y qué tanto eres preciso en cumplir lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué tanto eres tú alguien que está buscando el conocimiento de esa voluntad de Dios para poder agradarlo en todo a Él? ¿Qué tanto tiempo pasas en las Escrituras? ¿Cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? El apóstol Pablo lo dice: que crezcas en el conocimiento de la voluntad. Y el conocimiento de la voluntad es alimentada en las Escrituras. La pregunta es: ¿qué tan importante es tu tiempo en la iglesia? Me llama la atención que ahora que han abierto iglesias en otros países y en Estados Unidos, muy poca gente ha atendido a estos servicios. Al principio dicen: ay, cómo extraño la iglesia, amo la iglesia, pero cuando se dio la oportunidad de abrir, fueron muy poquitos los que asistieron. Tal vez por temor, tal vez por prevención. Pero yo les digo algo: ¿qué tanto deseas estar en comunión con tus hermanos? ¿Qué tanto deseas crecer en la fe al ser nosotros confirmados, al ser fortalecidos con testimonios, con solamente ver el gozo en el rostro de nuestros hermanos, entrando por las puertas del templo, entrando, como dice el salmista, a la casa de Dios? Dice: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. La pregunta es: ¿qué tanto tú pasas tiempo en las Escrituras? ¿Qué tan importante es tu tiempo en la iglesia? ¿Cuánto estimas el consejo de tus pastores? ¿Qué tanto estimas el consejo de los ancianos de la iglesia? ¿Cómo preparas el tiempo de la predicación? ¿Cómo te preparas tú para estar escuchando este sermón? Tal vez ahora estás en casa, tal vez estás haciendo un asado ahora mismo en el patio, con carne asada como acostumbramos en el norte del país, mientras está por ahí el celular con la predicación, y tal vez estás escuchando en ratitos. Yo te digo: ¿qué tanto amas tú escuchar la voluntad de Dios? ¿Qué tanto conoces su voluntad? ¿Qué tanto consideras tú que Dios se agrada de lo que tú haces, de lo que tú dices? ¿En qué porcentaje consideras que tu vida está dentro de la voluntad de Dios? Dice el apóstol Pablo: conocemos la voluntad de Dios en tanto que procuramos la sabiduría. Lo contrario a la sabiduría es la necedad. Un sabio adquiere conocimiento y siempre escoge lo mejor. Que finalmente el sabio está buscando crecer en las Escrituras. Dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La pregunta es: ¿cómo aprendemos a temerle a un Dios santo, a un Dios vivo,
sino es a través de conocer su carácter y de conocer su naturaleza en las Escrituras. Y conforme tú y yo vamos escarbando y vamos descubriendo en la Biblia que Él es santo, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es Jehová sanador, descubrimos que Él es nuestro paracleto, que nos acompaña, que es nuestro guardián, descubrimos que Él nos protege, descubrimos que es nuestro creador, que es nuestro Señor. Ese conocimiento nos hace sabios. Y esa sabiduría nos ayuda cuando estamos en las enrejadas de la vida, en las encrucijadas de la vida, escoger entre lo bueno y lo malo, y eso es discernimiento. Cuando discernimos adecuadamente, estamos siempre escogiendo lo mejor, y escoger lo mejor siempre es lo que está dentro de la voluntad de Dios. No lo mejor para mí, no lo mejor para mi placer, no lo mejor para exaltar mi carne, no es lo mejor para yo poder mostrarme famoso, no lo mejor para yo ser popular entre las gentes, sino escojo lo mejor porque es lo que agrada a Dios. Escojo lo mejor porque es lo que ensalza su nombre. Escojo lo mejor porque sé de quién soy representante. Escojo lo mejor porque sé que Él es digno. Escojo lo mejor porque ahora yo no me pertenezco, sino que soy posesión de Él, y eso significa que lo único que puedo hacer y lo único que debo hacer es aquello que le dé gloria a su nombre. La pregunta es, ¿eres alguien que está buscando la sabiduría? Entonces debe ser alguien que estás en las Escrituras, debe ser alguien que está inquiriendo en el corazón de Dios a través de conocerlo en las Escrituras. Eres alguien entonces que está inquiriendo, que está buscando la voluntad de Dios y está enamorado de Él y está buscando agradarlo en todo. Y la manera de hacerlo es también en tiempo de oración. ¿Qué tanto tiempo pasas en la presencia de Dios en oración, buscando en su corazón su voluntad perfecta y santa para tu vida? Llegamos a preguntarnos a veces como creyentes de una forma necia. Por ejemplo, un necio, aun cuando tiene conocimiento, siempre escoge lo peor. Alguien puede venir a la iglesia, alguien puede conocer las Escrituras, puede escuchar los sermones, puede tener 1000 suscripciones en YouTube a muchos grupos cristianos o de predicadores, puedes leer los mejores libros de teología, los mejores comentaristas, pero al final de cuentas, cuando estás entre escoger lo que agrada a Dios y lo que te agrada a ti, muchos creyentes llegamos a vivir de esta manera, y esto ofende a Dios. ¿Cómo? Escogiendo lo que me agrade a mí. Y eso es ser necio, porque tenemos conocimiento y siempre, aún sabiendo que es lo correcto, hacemos lo peor, escogemos lo peor. Creyentes que llegan a preguntar, ¿será tu voluntad que yo predique a otros de Cristo? O que lo haga nomás el pastor o el hermano que tiene el don de evangelismo. La respuesta es, si tú eres representante del Señor. Yo no he conocido un contingente de atletas que vayan y el día de la inauguración llevan sus trajes hermosos de México, por ejemplo, de 3 colores, blanco, negro y verde, con el escudo nacional y la bandera ondeada, y todos saludando y felices, y todos le aplauden con música mariachi al fondo, una noche hermosa inaugural. Pero el día de las Olimpiadas ellos dicen, ¿sabes qué? Yo soy corredor, pero hoy tengo flojera. Yo soy corredor, pero realmente nomás vine a la inauguración. A mí me gusta ponerme el traje de atleta, pero la verdad de las cosas es que no quiero participar. Amado hermano y hermana, si tú me estás escuchando esta tarde o a la hora que me estés oyendo, déjame te digo algo. El Señor te llamó a las filas y te ha dado un entrenamiento en el poder de su palabra. Te ha dado al Espíritu Santo un poder extraordinario. Él ha abierto las bendiciones del cielo para ti, como dice Efesios capítulo 1, que Él nos ha bendecido en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero el objetivo es que al final, cuando estemos aquí en la tierra, ahora que estamos en la tierra, podamos vivir de acuerdo a su voluntad, haciendo y cumpliendo para lo cual Dios nos ha llamado. Y eso es estar en su voluntad, y esa es una visión misional.
llegamos a preguntarnos, ¿será tu voluntad que yo predique a otros? Para eso el Señor te ha vestido de Cristo, para eso te justificó, para eso te llamó, para eso, como dice al final de este pasaje, Él hizo toda la obra en la cruz, Él derramó su sangre, Él te ha adoptado, Él te ha salvado, para que al final de cuentas, donde quiera que tú estés, puedas estar vestido de Cristo, representando a la nación santa, puedas levantar la bandera gloriosa de nuestra patria celestial, en esperanza de que un día reinaremos con Cristo. Y también has sido llamado a ejercitarte y cumplir la misión para la cual Dios te ha salvado y te ha llamado. Y esto es la proclamación del mensaje del Evangelio. Muchos llegan a preguntarse, ¿será tu voluntad que perdone a aquel que me ofendió? ¿Será tu voluntad que olvide la ofensa? La verdad es que si tú lees las Escrituras, tú conoces. Si tú vas al Evangelio, tan solamente en la imagen gloriosa de la cruz, vemos a alguien que está sufriendo, vemos a alguien que está padeciendo, vemos a alguien que está con el peor de los sufrimientos, colgado de un madero, y ahí en medio de una imagen totalmente terrible, sanguinolienta, de sufrimiento, se escucha una voz de un rostro desfigurado que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces llegamos a preguntar, ¿sabes qué? ¿Lo debo perdonar o no? Señor, muéstrame si debo perdonar. La Escritura dice que debes perdonar. Si tú estás en su voluntad, tú no haces ese tipo de preguntas. Tú vas a las Escrituras y nuestra oración no es ¿debo hacerlo, no debo hacerlo? Nuestra oración debería ser: Señor, dame tu espíritu y la fuerza y tu poder, porque no es natural. Mi carne no puede y no quiere, Señor, pero en el poder de tu Espíritu Santo y en el poder de tu nombre, nosotros podemos. Dice la Escritura, el apóstol Pablo menciona: porque Él vive, puedo vivir el mañana, porque Él se levantó de los muertos, hablando de Cristo. Entonces yo puedo decir, el día de mañana yo voy a resucitar. Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vivir se trata de Él, agradarlo a Él, glorificarlo a Él. Se trata de vivir como Él, caminar sus pasos, como dice el apóstol Pedro. Pero dice: y si yo muero es ganancia, porque voy a estar con Él para siempre. El llamado de Dios para nuestras vidas es exactamente el mismo que nos muestra el apóstol Pablo. Debemos caminar como Él anduvo. Debemos nosotros vivir con nuestra mirada en Él. Él es nuestro patrón, la altura del varón perfecto. Y eso significa que nuestro caminar en medio de nuestra olimpiada, en la olimpiada de nuestra vida, en la misión que Dios nos ha legado, es que nosotros andemos dignamente, imitándolo a Él, caminando como Él anduvo, buscando agradarlo en todo, buscar andar en su voluntad, buscar nosotros en todo momento hacer que su corazón se deleite, porque su Espíritu está en nosotros y lo que nosotros hagamos siempre va a ser para su gloria. Gente que se pregunta: ¿será tu voluntad que regrese a la iglesia después de la pandemia? Yo te digo, el día de hoy es su voluntad, dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarse. No debemos dejar de congregarnos. La Biblia nos habla en toda la Escritura la importancia que es el que estemos reunidos todos juntos. La importancia, porque aquí dice la Escritura que cuando alabamos al Señor, el Espíritu de Dios se mueve, Él habita en medio de la alabanza. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Luego entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, no llega la duda a nosotros, sino que hay una respuesta correcta por medio de su palabra, porque estamos en su voluntad. ¿Regresaré a la iglesia o no regresaré a la iglesia? Es que en estos días el pastor no me buscó, es que en estos días los hermanos no me llamaron, se me hace que soy insignificante. El llamado de Dios para tu vida es: vuelve a la iglesia. Porque no se trata, la iglesia no la define el pastor ni los hermanos. La iglesia está definida por el Cordero de Gloria, quien la compró con su sangre. Entonces, ¿estás en la voluntad de Dios o no? ¿Será tu voluntad que yo me sujete a la autoridad de la iglesia o no? La Biblia lo dice.
Dice la Escritura, sujetaos a vuestros pastores. La Biblia menciona también un sinnúmero de veces que Dios habla a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, y donde afirma y confirma el liderazgo de hombres y mujeres ahí para poder bendecir y dirigir al pueblo. Hermanos, la comprensión espiritual, y me encanta como menciona el pasaje, la inteligencia espiritual, viene cuando hay una iluminación del Espíritu Santo. Cuando tú estás expuesto a las Escrituras, estás expuesto a la sana doctrina, luego entonces el Espíritu Santo te va dirigiendo. Ayer escuchaba el testimonio glorioso de un hombre, un pastor, y él decía lo siguiente: yo tengo la costumbre de siempre leer la Biblia en voz alta, y aprendí a leerla en voz alta, y siempre la leo en voz alta. Y le preguntaba a alguien, ¿por qué siempre la leo en voz alta? Dice, cuando estoy solo, dice, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo la leo y yo tengo que estarla hablando para poder mis oídos ser entrenados y que mi mente, mi corazón sean enderezados en la voluntad de Dios. Y esa es una visión santa. Ese es buscar y anhelar la voluntad de Dios. Eso es tener una visión clara del llamado de Dios para tu vida y estar buscando estar en la voluntad de Dios. La comprensión, la inteligencia espiritual viene cuando el Espíritu Santo golpea tu corazón, transforma tu mente. Dice el apóstol Pablo que renovemos nuestra mente, y la manera de hacerlo es a través de la doctrina, es a través de las Escrituras, es a través de la Biblia, es a través de tener un oído entrenado para escuchar la palabra de Dios, es a través de tener una mente dispuesta y un corazón inclinado a siempre buscar, agradar, glorificar y estar en la voluntad de Dios. Cuando hay enseñanza, cuando estás expuesto a la sana doctrina, y ahí es una parte importante. Si no conoces las Escrituras, es difícil que tú puedas discernir la sana doctrina. Yo te pregunto hoy, ¿cómo estás procurando la comprensión espiritual? Vas a los estudios bíblicos de tu iglesia, pasas tiempo con personas que saben más que tú de la palabra y en humildad pides enseñanza. Vas en humildad, vas con hambre de saber más de su voluntad cuando va a predicar el pastor, o estás distraído pensando en el menudo que van a comerse llegando, o estás en crítica tal vez. Yo te pregunto, ¿quieres caminar como es digno del Señor? Entonces busca el conocimiento de su voluntad. Tienes que ser un hombre, una mujer de las Escrituras. Debes estar en las Escrituras. Sé sabio. Pídele a Dios iluminación. Pídele al Señor inteligencia espiritual. Yo te pregunto, ¿qué es andar como es digno del Señor? Dice en el capítulo que leemos, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Yo quiero que veas varias expresiones que usa. ¿Cómo podemos andar dignos del Señor? Dice, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento, fortalecidos con todo poder, dice, con gozo, dando gracias al Padre. Cuando dice agradándole en todo, muchos creemos que el caminar del cristiano es que Dios nos tiene que agradar a nosotros, que es Dios el que nos tiene que complacer, que es Dios el que tiene que responder a nuestras peticiones y oraciones, que es Dios el que tiene que tenernos contentos. Luego entonces muchos llegan a predicar un evangelio de privilegios y pareciera que los que predicamos somos más encargados de relaciones públicas del cielo que proclamadores de la verdad. Y nos consumimos por agradar a la iglesia, pastores que buscamos agradar a los hermanos, estar bien con todos ellos. Buscamos agradar y caerles bien a todos, excepto aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Como creyentes muchas veces queremos agradar al pastor, queremos agradar a los líderes, queremos agradar a nuestros hermanos y hermanas, que todos nos tengan en un buen concepto. Pero nos olvidamos de aquel a quien el apóstol Pablo nos dice, agradémosle a Él en todo, porque Él es digno.
La iglesia no se trata de agradar al hombre. La iglesia fue diseñada para que Él sea el centro, para que Cristo, como el Rey Supremo, fundador de la iglesia, el que la compró a precio de sangre, Él sea glorificado en todo lo que haces, en todo lo que dices. Juan el Bautista fue conocido por proclamar el evangelio del arrepentimiento, el evangelio que denuncia el pecado, el evangelio que hace temblar a los grandes, el evangelio de la verdad, el evangelio que denuncia la mentira del diablo. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de evangelio predicas tú? ¿O qué tipo de evangelio vives tú? ¿Saben los que te conocen que eres un embajador de Cristo? Te ven vestido como digno representante de Cristo. Llevas la bandera ondeando en todo lo que haces, en tu trabajo, en la escuela, con tus vecinos. Saben que eres hijo de Dios y vives de acuerdo a esa verdad. Saben que eres cristiano por tu Biblia bajo el brazo solamente. O saben que eres cristiano porque sufres con los que sufren. O porque lloras con los que lloran. Saben que eres cristiano por lo intolerante que eres con los impíos. O saben que eres creyente, seguidor de Cristo, por tu paciencia y tu misericordia. Saben que eres creyente porque oras por los enfermos. O saben que eres cristiano porque proclamas las malas noticias. ¿Por qué saben que eres creyente? Dice la Escritura aquí mismo, dando fruto en toda buena obra. Un hijo de Dios, yo quiero mencionar esto, nunca es estéril. Si estás en la iglesia y no pasa nada, eres estéril. Si en el lugar del trabajo estás ahí y es un lugar común y no pasa nada, y nadie reconoce a Cristo por lo que tú eres, por lo que tú haces y por lo que proclamas, entonces eres estéril. El Hijo de Dios, amados hermanos, el pasaje nos dice, se reproduce. El Hijo de Dios crece, el Hijo de Dios edifica a otros, el Hijo de Dios crece en buenas obras que hace que todos alrededor vean lo que no es natural y que hay algo diferente en ti y hace que ellos glorifiquen a Dios. El pueblo de Israel cuando caminaba en el desierto pasaba y las naciones temían a Dios. Con solamente ver a un pueblo que era un grupo de hombres, mujeres, niños y una bola de animalitos ahí que iban caminando por el desierto. Las naciones temblaban delante de esa nación porque decían, esa es la nación del Dios verdadero. Algunos reyes llegaron a glorificar a Dios por las obras de la nación de Israel. ¿Qué piensan de tu rey cuando te conocen a ti? ¿Glorifican a Dios o lo maldicen? Dice la Escritura, fortalecidos con todo poder para perseverar, y paciencia y gozo. Lo que está diciendo es, estás arraigado a Él, estás fortalecido, sobreedificado en Él. Significa que esa fortaleza con todo poder está hablando que toda la gloria del nombre de Dios, el concepto del reino de los cielos que implica la grandeza y toda la extensión de su nombre ha sido depositado sobre ti en el poder del Espíritu Santo, y esa fortaleza hace que perseveres, que permanezca. Yo te voy a decir que viene la enfermedad. Muchos dicen, cuando viene la enfermedad no te debe importar. Cuando viene la crisis no te debe importar. Yo te digo algo, te debe importar. Porque yo sé que es sufrimiento, yo sé que es difícil estar en crisis económica. Yo sé que es difícil estar en un hospital. Yo sé que es difícil recibir malas noticias. Yo sé que es difícil perder a alguien de tu familia. Pero yo te digo algo. Dice la Escritura, fortalecidos con todo poder. Es algo totalmente sobrenatural por el poder de Dios en tu vida, de tal manera que cuando pasas en medio de las aguas, como Moisés y todo el pueblo, pueden pasar en un lugar donde parece que es imposible. En tierra seca, la mar se abre y cruza el pueblo entero, perseverando en el Señor, perseverando en la misión, perseverando en el llamado de Dios. Y paciencia y gozo, dice. El poder de Dios en nosotros nos hace perseverar, no importando cuál sea el tamaño de la prueba, el obstáculo.
Dios nos capacita para perseverar. Dios nos capacita para tener paciencia, saber esperar como el pueblo de Israel alrededor de las murallas de Jericó. Una gloriosa historia de un pueblo que va caminando en paciencia por varios días y el último día le dan varias vueltas a estas murallas tremendas. Y la nación que está dentro se está riendo y diciendo, pues ¿qué les pasa? Estos ya nos tienen locos con la polvadera que están haciendo. Pero cuando Dios tocó esos muros con su poder, el pueblo de Israel lo único que tuvo que hacer es estar fortalecido con el poder de Dios, perseverar en el llamado de Dios y paciencia, y sobre todo dice la Escritura que llevaban el arca del testimonio y mientras caminaban iban adorando y glorificando al Señor con gozo alrededor de esta nación hasta que el Señor les entregó la conquista y les dio la victoria. Es exactamente como tú y yo debemos vivir. Es el llamado de Dios para nuestras vidas. En su palabra. Queremos agradarlo a Él en su palabra, conociendo su voluntad, siendo llenados, fortalecidos, establecidos con poder. El poder de Dios para perseverar, tener paciencia y gozo ante cualquier circunstancia. Yo no sé si ya te dio coronavirus o te va a dar. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que pase, debes estar fortalecido con todo poder, para ya sea que el Señor te llame a su presencia, o sea que te levantes de la enfermedad para proclamar la grandeza de su nombre, pero debes ser fortalecido con todo el poder de su Espíritu Santo para perseverar y tener paciencia y gozo en medio de la aflicción. Dice, dando gracias al Padre. ¿Por qué debemos dar gracias al Padre? Porque nos llamó, porque nos escogió, por hacernos sus hijos, por librarnos del demonio, de las tinieblas, por arrancar nuestras almas de las garras del enemigo, por trasladarnos al reino de Cristo, su Hijo amado, porque Él ha perdonado nuestros pecados, porque nos ha redimido, porque Él murió en la cruz del Calvario para liberarnos y ser posesión suyo. Por eso, porque Él es digno. Entonces debemos caminar de manera que le agrademos. Debemos abstenernos de pecar porque Él es digno, porque Él es el Rey. Debemos seguir sus pisadas porque Él es digno, porque Él es el Rey. Debemos amarlo sobre todas las cosas porque Él es digno y porque Él reina para siempre. No faltes a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque Él es digno. No te desanimes porque Él es digno. No cedas a no al enemigo, porque Dios es digno. Sé humilde porque Él es digno. Proclama el evangelio con poder porque Él es digno. No dudes, establécete, afirma, permanece porque Él es digno. Vive tu vida con gozo. En todo momento, aún en medio de la prueba, con gozo, en agradecimiento porque Él es digno. Predica arrepentimiento y perdón de pecados porque Él es digno. Él es digno, amados hermanos. Él es digno. Hay un pasaje en Apocalipsis donde están los ángeles cantando alrededor del trono y están los 24 ancianos, dice la Escritura, y dice así este canto, dice, digno eres de tomar el libro, y le están cantando al Cordero. En la visión del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis se ve a un Cordero, dice la Escritura, como inmolado, y estos ancianos llegaron delante de él y empiezan a cantar, digno eres, ¿a quién le dicen? A Cristo, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, porque fuiste sacrificado, porque fuiste crucificado, porque tú sufriste. Dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos has comprado, has hecho una transacción comercial a favor de Dios. Dice, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, nos has escogido de todas partes, de todas razas, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una visión apocalíptica gloriosa. Él es digno. En el cielo los ángeles cantan, digno, digno, digno es el Cordero.
en la tierra, los que somos escogidos por Él y llamados a una misión, a vivir conforme a su voluntad, para que su nombre sea glorificado y para que las naciones de la tierra sean benditas por razón de nosotros. Señor, tú eres digno. Y la forma de que nosotros debemos vivir es todos los días decirle: Dios, tú eres digno. Dice la Escritura entonces, andar como es digno del Señor. ¿Tú andas como es digno del Señor? ¿Cuál es tu andar? ¿Cómo vives? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos, a tus vecinos, tus compañeros? ¿Cómo trabajas tus finanzas? ¿Sabes qué? Él es digno. Yo te invito el día de hoy, persona que me escucha, si tú no conoces a Cristo, si no conoces a Dios, yo te quiero invitar el día de hoy a que le conozcas. ¿Sabes algo? Si tú quieres empezar a caminar agradando al Señor y en ti hay un deseo por agradarlo a Él, te voy a dar ese testimonio. Esta semana tuve una reunión, me invitaron a una reunión de negocio, y cuando estoy sentado con estas personas, una persona me empezó a preguntar: a ver, platícame esta cuestión del pastorado, y empezamos a platicar. Y una mujer que estaba escuchando ahí mismo en la mesa donde estábamos sentados, ese momento me dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo tuve desde anoche el sentir de venir a esta reunión y yo sabía que aquí yo iba a encontrar a Dios. Dice: yo necesito a Dios. Si no vengo a esta reunión, yo sé que, dice, mi oportunidad se pasa. Yo te digo algo, Dios siempre te está llamando. Sí, hay un llamado de Dios para tu vida. En este momento en ti hay una inquietud y dices: yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir de esa manera, yo quiero vivir agradándole a Él. Estoy cansada de agradarme a mí mismo. Esta mujer me decía: ¿sabes qué? Ya no quiero vivir lejos de Dios, actúo como si estuviera molesta con Dios por cosas que me han pasado, pero es tiempo de ahora buscar a Dios. Ahí sentados en medio de un café, solo, estábamos orando y buscando a Dios, y ella orándole al Señor, diciendo: Señor, transfórmame, perdóname, te necesito. La oración allí era: Señor, yo te pido que transformes mi alma. Y mientras orábamos ahí juntos todos, yo puedo decir que ella tuvo un nuevo nacimiento en Cristo. Amados hermanos y personas que me escuchan, si es tu deseo hoy agradar a Dios, no es algo natural, es Dios llamándote. Pídele al Señor hoy que venga a tu corazón, que perdone tu vida. Pídele que perdone tus pecados y dile: Señor, me arrepiento. Y dile en esta hora: Señor, transfórmame. Y dile: entrego mi vida, me rindo delante de ti. Como alguien que administra mal un negocio, dile al Señor: Señor, he sido un mal administrador de mi vida. Señor, te necesito. Ven, sé el gerente, encárgate, el dueño a partir de ahora. Vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que has hecho en la cruz. Nos has llamado, nos has convocado. Ahora somos creación tuya. Ayúdanos a vivir dignamente, a caminar dignamente, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, con agradecimiento. Padre Santo, aquellas personas que no te conocen y tienen un deseo de agradarte en esta hora, Señor, dales el don del arrepentimiento, el don de la fe, que ellos puedan confesar con su boca que tú eres el Señor para salvación de sus almas. Dile al Señor: Jesús, tú eres Señor sobre mi vida. Si tú ahora estás en duda, amado hermano que me escuchas, dile al Señor en esta hora: Señor, afírmame en ti. Si sientes que este tiempo en que no hemos estado en la iglesia, en la comunión con los hermanos, sientes que desmayas y desfalleces, dile al Señor: Señor, aviva mi alma. Espíritu Santo, fortaléceme en ti. Pon en mí un apetito por las Escrituras, por escudriñarlas, por involucrarme, Señor, en tu carácter, en tus atributos, por conocerte, Señor, y buscar en todo momento agradarte y hacer tu voluntad.
Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Si hay alguien enfermo, Señor, en tu iglesia, en el nombre de Jesús, sana, Señor. Si alguien de los que me está escuchando en este momento está pasando por dolor, por aflicción, por pérdida, Señor, en el nombre de Jesús, sana, Señor, la situación. Obra, Jesús, con poder. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te bendecimos, Jesús. Te adoramos. Permítenos ser dignos representantes tuyos en esta vida olímpica espiritual a la que nos has convocado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es tu programa Fuente de Vida, la transmisión desde nuestra iglesia. Soy el pastor Esteban Reyes. Que el Señor te bendiga y prospere tu alma. Nos vemos el próximo domingo.